empezar, retomamos la escritura con la que terminamos la clase anterior, que está en Efesios 6. Efesios 6, versículos del 10 al 18. Vamos a leer del 10 al 18. ¿Alguien me puede apoyar a leerlo? Del 10 al Efesios 6, versículos 10 al 18. Yo, si quieres, Avítate, yo ya estoy, pero los espero. con voz Ya. poderosa. Amén. ¿Ya? Dice: y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso, tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y, después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. No dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios, contenido en el Evangelio. Dios me ha enviado Hasta el 18, como... hasta el 18. No, pues ya me pasé. Sí. Venga, Ya entonces, voy ¿qué en el tal? 20. Eso acaba. Ajá. Hacia el 18 termina diciendo: manténganse alertas siempre y manténganse orando por todos los del reino de Dios, ¿no? Ajá. Ahí termina la escritura. Esta escritura no es tan larga, pero dice muchísimo de la naturaleza de un discípulo de Dios, un discípulo de Jesús. Vamos a empezar con el contexto. A la iglesia a la que se le está escribiendo esta carta es a Éfeso. Es una iglesia bastante peculiar. Es la primera mencionada dentro de las iglesias en el Apocalipsis, con un reclamo bastante peculiar hacia esa iglesia, ¿no? Éfeso es una iglesia con una característica muy representativa, y es que son extremadamente entregados, son muy devotos, muy serviciales. Todo el tiempo están haciendo algo, y se los recalcaba en el Apocalipsis, y Pablo se los dice constantemente. Es una iglesia que hace, pero también por el lugar en donde estaba ubicada siempre era objetivo de ataques de otro tipo: religiosos, políticos, sociales. Éfeso era la ciudad en donde se encontraba el templo más grande orientado a los dioses griegos, que era el templo de Artemisa. Era 3 veces más grande que el Partenón de Atenas. Era enorme esa cosa. Y Artemisa, mencionan como Diana en los romanos, era una diosa a la que alababan con creces, ¿no? Y gran parte del dinero recaudado en los impuestos se iba a servir a ese templo y a construir estatuas. Había mucho dinero de por medio. A una diosa pues que no iba con el cristianismo, ¿estás de acuerdo? Además, recién se alzaba una corriente que se llaman los Nicolaitas. Lo mencionan en el Apocalipsis. Estos Nicolaitas serían como los agnósticos de nuestro tiempo. Simplemente decían: la religión no es como tú la pintas, este conocimiento no es como tú dices. Y llevaban gente del mismo cristianismo a voltear hacia otro lado. Todo eso estaba sucediendo mientras se fortalecía la iglesia de Éfeso. Recordemos que Éfeso en su tiempo fue dirigida por Timoteo, discípulo de Pablo. Y además Pablo invirtió muchísimo tiempo en esa iglesia, y sucedieron bastantes cosas en esa ciudad. Éfeso es una historia completa, y peculiarmente esta carta va dirigida a ellos. Una ciudad que estaba constantemente agobiada con el ataque de una religión completa ya construida de años atrás, con una diosa altamente alabada,
que además tenía una corriente de los griegos y los romanos muy tensa respecto al conocimiento de Dios. Además, por el hecho de ser el imperio romano se encontraba constante en guerrillas y en levantamientos y en revueltas y todo eso Pablo lo sabía y les escribe esta carta. Esta carta empieza describiendo, y es lo que me parece muy peculiar de la carta, la naturaleza de Dios. Describe en muchas formas su poder, su capacidad de a través de su espíritu ayudarnos a nosotros. Y luego continúa con otro bloque en el cual describe la relación del hombre con su alrededor. Describe el matrimonio, describe el trabajo, la esclavitud, y termina con esto. Describe en la escritura: finalmente, después de todo lo que ya les escribí, manténganse fuertes, fortalezcanse en la fuerza del Señor. Ese es el contexto en el que estamos girando, ¿sale? Es bastante significativo verlo así, porque entonces toma mucho peso la forma en la que Pablo les hablaba. Porque Pablo sabía, estaban desafiados todo el tiempo, constantemente, con cosas que no tenían nada que ver con el cristianismo y que los iban a llevar a dar la vuelta. Y la forma en la que la escritura debe ser vista es: los conceptos que Pablo les decía no son para agradar a Dios, sino para protegerse ellos. Su cristianismo tenía que ser protegido porque todo a su alrededor estaba siendo atacado. Y si no protegían su cristianismo, se iban a perder. Y ese es el concepto que Pablo les estaba predicando. Y empieza diciendo, versículo 10: fortalezcanse en el poder del Señor. En el poder irresistible es una palabra que mencionaba mucho Heriberto. Fortalezcanse en el poder irresistible del Señor. El concepto es: si Dios no está en tu vida, no vas a poder. Por todo el concepto que ya les hablé anteriormente, el ser humano no va a poder contra todas esas corrientes que estaban llevando en ese tiempo en Roma. No vas a poder. Por otro lado, Pablo les decía: fortalezcanse porque con Dios sí se puede. Esta carta la escribe Pablo desde una prisión en Roma y les habla. A Pablo le encanta hablar en analogías, ¿no? Le encanta hacer similitudes entre una cosa y otra. Habla de la carrera, habla de muchos pueblos. En este momento habla de una armadura. Le encanta hacer analogías. Y peculiarmente hace esta porque todos en el Imperio Romano conocían perfectamente cómo se vestía un guardia romano. Y conocían la guerra, ¿no? La habían visto con sus propios ojos. Y les hablan de esa analogía. Les dice: para protegerse ustedes, para que estén a salvo de los ataques constantes que están pasando a su alrededor, no solo de los humanos, sino de fuerzas superiores, necesitan esto. Y empieza con la lista. ¿Hasta aquí todos bien? ¿Todos concretos? El ataque no solo es humano, es espiritual. Y ellos eran testigos de eso. Eran testigos de gente que poseía demonios y los demonios eran sacados de ellos. Eran testigos de enfermedades que ellos mismos pensaban que era por una línea de pecado. Eran testigos de gente que constantemente se mantenía simplemente persiguiéndolos, porque los invadía un odio hacia los cristianos infundamentado. Ellos eran testigos de que había algo, además del ser humano, que los estaba atacando. Y Pablo les dice, en el primer versículo, en el 14, que la primera forma de protegerse es ciñéndose el cinturón de la verdad. A mí me brincó. Pablo no lo hizo en desorden, sobre todo porque tuvo tiempo para escribir esa carta. No puso los elementos en desorden, los puso por una razón. El primer versículo empieza: cíñanse con el cinturón de la verdad. ¿Saben qué es ceñir? Ajustar. Ponerse un cinturón y ajustarlo. Era con firmeza. El cinturón en un romano servía para cargar su herramienta. En el cinturón ajustado cargaba sus pantalones, su espada y sus herramientas. Entonces tenía que estar preparado. Y menciona con la verdad. La palabra verdad en ese momento no se refiere a que no mientas, ¿no? Lo que Pablo les decía era el aleteias, que es la verdad, refiriéndose a un concepto, no a un verdad mentira, a un concepto. Esa misma palabra se utiliza en otro versículo que vamos a leer, que está en Juan 8, Juan 8, 31. Juan 8, versículos del 31 al 32. Vamos a leer, ¿sale? Me parece muy interesante esta palabra. Juan 8, del 31 al 32, si alguien puede apoyar a leerlo.
Sí, adelante. Con 8, 31, 32. ¿Ya estamos todos ahí? Ujú. Ok. Dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Hasta ahí. Súper conflictiva la escritura, pero... Y se ha debatido mucho al respecto. La palabra verdad, en las leteyas que les menciono, que les escribía Pablo a la iglesia de Éfeso, es esta misma palabra, la que describe Juan, aleteias. Y esa palabra, en el griego de ese momento, se refiere a una verdad superior, aquello que es real, lo mencionaba, que es evidente, que existe, define una existencia. Y en este momento Jesús la menciona para decirles, si ustedes son mis discípulos y me obedecen, conocerán la verdad. En el símil, en el paralelo, Jesús habla de él mismo, ¿no? Yo soy la verdad, lo menciona en una escritura después. Pero a lo que se refiere es la salvación a través de él, que se relaciona con todo el mensaje que ha estado compartiendo Pablo, ¿no? Entonces la verdad es ese concepto, el concepto de la salvación a través de Jesús, y su discipulado es la verdad a la que se refería el aleteias de esa palabra. Regresando a la escritura, ajustense el cinturón de la convicción de creer que somos salvos a través de Jesús. Si ese concepto no existe, todo lo demás no se ajusta, todo lo demás no tiene sentido. Y con eso empieza Pablo. Pablo es preciso con el orden de estos elementos. Empieza diciendo, cíñanse con el concepto de somos salvos a través de Jesús. Esa es la verdad. Y ahí empieza, ¿no? Digo que le encanta hablar en analogías porque además la gente le entiende. Podía asimilar muy concreto, el cinturón es el fundamento y va ajustado, ¿no? El concepto. Y eso es que yo tengo que estar bien arraigado en el hecho de que soy salvo por Jesús y voy a pelear por ello. No ha terminado el versículo y menciona otro, que es protéjanse con la coraza de la justicia. Armadura, malla mencionan en otras traducciones. Es el peto, ¿no? Lo que protege tu pecho y tu espalda. Está en el mismo versículo. La coraza en un guardia romano no era pesada, no era un coso de metal enorme. Normalmente era una cubierta inferior de cuero y la superior era una placa de metal, pero no era pesada, era ligera. Iba muy bien ajustada al cuerpo y protegía de todo aquello que no podía proteger el escudo. Hasta ahí todo bien. La menciona como justicia. En otros versículos, bueno, en otras versiones lo menciona como rectitud. Y también me piqué, ¿por qué rectitud? Porque es la palabra. Y la palabra rectitud y la palabra justicia nosotros no la asimilamos de la misma manera, pero viene de la misma raíz en el griego. En este momento Pablo está hablando de aquello que protege el cuerpo, ¿no? Es la última línea de defensa, es aquello que si falta, tarde o temprano vamos a caer. Y la palabra rectitud, no vamos a mencionar el griego, pero vamos a ver una escritura en la que también se menciona. La palabra rectitud, que está en Mateo 6:33. Quien sepa de memoria, yo creo que sí, va a poder asimilarla muy bien, pero me acompañan a leer Mateo 6:33. ¿La leo? Por favor. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Miren la palabra. En principio no estamos hablando de una justicia normal, no es una justicia atenida a la ley, no es algo que esté conceptualizado en escritos, no está defendido por un abogado. La justicia de la que está hablando, esta armadura que está describiendo Pablo, es la justicia de Dios. Y el concepto es bien padre, porque si regresamos a la protección de la que está hablando Pablo, nos dice, para protegerse ustedes necesitan vivir en rectitud. Regresando al concepto de la sociedad que les estoy hablando, no iban a tener un impacto en la sociedad si no vivían de manera recta.
porque sus propias acciones iban a hacer que los demás los desafiaran y los atacaran y les reclamaran: ¿por qué estás haciendo mal si tú te llamas discípulo, no? Y ahí nos asimilamos varios. Personalmente, en mi trabajo últimamente ha pasado muy constante. Tenemos un proyecto bastante pesadón y nos están llamando a cumplir en tiempo todas las cosas, y eso implica documentación. Es bien fácil que para cumplir yo un documento le firme con la fecha de hace 2 semanas porque ya cumplí. ¿Eso es recto? No. Y si alguien se da cuenta, el primer ataque que voy a recibir es: no que eras cristiano. Pablo lo sabía y les decía: para protegerse ustedes, para proteger su cristianismo, necesitan vivir justos, en rectitud. Es su última línea de defensa. Si eso no existe, quedan al descubierto. Necesitan vivir rectos conforme a la ley de Dios. ¿Quedó claro hasta ahí? Ceñirnos con el cinturón de la verdad y defendernos con la coraza de la rectitud. Vamos, 2 elementos y ya nos atacó bastante. Yo creo que nada más con esos 2 ya tenemos tarea para todo el año. Y sin embargo no ha terminado. Pablo dice: vamos a continuar, ¿no? Ahora, si cambia de versículo, y en el versículo 15 menciona lo que para mí es el más complicado. Es un impacto bien fuerte, pero se los dice y les dice: estén siempre preparados con el calzado del Evangelio. Cada versión dirá un poquito diferente, pero el concepto es el mismo y queda bien claro. A diferencia de los 2 de arriba, este queda clarísimo. Estén siempre preparados para compartir el Evangelio. Hasta ahí. Yo pensaba, si está hablando de proteger, si está hablando de mantenernos en la línea, de ser firmes en nuestro cristianismo, ¿por qué el Evangelio? Si el Evangelio es para los hermanos, es para hacer crecer el reino, es para... No, Pablo lo pensó y lo pensó bien. Y les dijo: estén siempre preparados para compartir el Evangelio. Y de lo que está hablando es un concepto que hemos escuchado muchas veces. Para yo mantenerme fiel, tengo que convertir a otros. Para proteger mi salvación, tengo que salvar a otros. Y a Pablo le quedaba bien claro. Lo podemos ver en la Escritura. Esta misma palabra que utiliza para Evangelio, la vemos repetida muchísimas veces en el Nuevo Testamento. La más pesada de ellas en Mateo 28, del 18 al 20. Compartan mi mensaje, les decía Jesús. Vayan a todas las naciones y háganlas mis discípulos. Ese concepto se los decía Pablo no para hacer crecer la iglesia, es lo que me impactaba, para protegerlos a ustedes. Para proteger su cristianismo deben de estar siempre preparados con el calzado del Evangelio. El calzado de un romano era ligerito, tipo chancla, pero tenía deformidades, como picos en la parte de abajo de la suela, para que tuvieran un paso firme. De lo que hablaba Pablo era eso, que compartieras con constancia, firme, fiel, el Evangelio, porque eso te iba a proteger. A mí no me entraba el concepto, yo creo que lo pienso, tiene mucha razón. Para revivir constantemente la palabra en nosotros, la mejor manera de hacerlo es compartirla a los demás. Así es. Hablaba David hace como 4 meses en una clase los niveles de aprendizaje, que retienes, por ejemplo, el 10% de lo que escuchas, el 20% de lo que lees, el 30% de lo que escribes. Y como por el sexto, como por el 60% es lo que compartes. Habla mucho de cómo aprendes. Dice, entonces, tiene relación. Que Pablo les diga, para protegerse tienen que llevar el Evangelio a los demás, tiene mucho sentido, porque así proteges constantemente. Estás reviviendo todo el tiempo el mensaje que Pablo le llevaba a los discípulos y era, son salvos. Son salvos a través de Jesús. Compartirlo los protege, porque lleva constantemente a su mente ese concepto. Amén. Ahorita vamos 3. No se han perdido. Excelente. Entonces ya vamos armados con peto, con cinturón y con sandalias. Y en el versículo 16 viene el fundamental, el esencial, el que define a un guerrero romano, y es el escudo de la fe. Y en este ocupa todo un versículo para describir un concepto de Pablo. A Pablo le encantaban las armaduras. Y entonces define el escudo como la fe.
aquel que es necesario para protegernos de las flechas del maligno. No había tocado el tema de los espíritus ni de las fuerzas, 3 versículos anteriores hasta este. Y en este dice, la fe va a ser su escudo para protegerse de las flechas del maligno. Este es el elemental, el importante, el que desde lejos se ve, ¿no? La fe. La palabra fe, David la ha compartido muchas veces en las clases, es el término pistis, en el griego, y se refiere a creer en aquello que no se ve, ¿no? ¿Por qué la fe? La capacidad, el fundamento, la necesidad de creer en Dios naturalmente nos protege de todo aquello que no tiene que ver con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y a diferencia del peto, que es la última línea de defensa, el escudo es la primera. Es la que más va a recibir golpes, es la que más va a ser desafiada, es la que en todo momento se va a estar enfrentando a la batalla, y nuestra fe es igualita. En ese tiempo Éfeso era desafiado por la diosa Artemisa, por los nicolaitas, por todo aquel que no creía en Dios, por los romanos que creían en su ley, y esto ahí. En ese momento nuestra batalla tiene nombres diferentes, pero sigue habiendo batalla, y lo más desafiado es nuestra fe. Conceptos, nos toparemos muchos, ¿no? Les decía, ahorita la corriente del gnosticismo es masiva, ¿no? Todo concepto que no vaya con la creencia de Dios tiene un auge en este momento, y nuestra fe es desafiada en todo momento. Desafiada en escritos, desafiada en lo que vemos, en lo que leemos, en lo que hacemos. Regreso al concepto, no que eras cristiano, la fe se ve desafiada ahí. Y por eso lo pone como escudo. Pablo sabía, lo que más van a batallar en mantener es su fe. Y a los efesios les pasó, porque como lo menciona en el Apocalipsis, no tienen el amor que tenían al principio. Yo reconozco que ustedes hacen que pudieron contra los nicolaitas, les mencionan, ¿no? Que se mantuvieron fieles y estuvieron sirviendo, pero ya no aman. El escudo les estaba costando trabajo mantenerlo arriba. Nuestro caso es el mismo. Si no tenemos bien ceñida la verdad, con una vida recta, justa, protegiéndonos nuestro pecho, además siempre dispuestos a compartir el mensaje, pero sobre todo siempre protegidos con la fe. Hasta este momento menciona, las flechas del maligno nos van a llegar, pero de pechito. No tardamos y nos vamos para afuera. Sí. Pablo lo tenía bien consciente, necesitamos protegernos. Y el desafío para cada quien es diferente. No quiero pensar que el desafío es en el mismo nivel para todos, yo creo que no. Y Dios lo dejó muy claro al decir que a cada uno nos desafía de acuerdo a lo que podemos soportar. Para cada quien es diferente. Sin embargo, y Pablo lo sabía, para todos es necesario. Ninguno se salva de necesitar estos elementos. Porque si le hacen falta, definitivamente, y nos podemos hacer la pregunta, yo me lo hacía, cuando Heriberto me preguntó que si ya estaba preparado para dar la clase, que subiera a hacer como el SIMU, ¿no? La evaluación, le decía, es que la neta no puedo, porque estoy leyendo la escritura y me topo con cosas que me desafían, digo, me hacen falta, ¿por qué están aquí y yo no las tengo, no? Y me di cuenta de eso. Es bien fácil darse cuenta que te está costando mucho trabajo vivir tu cristianismo porque te hacen falta estas cosas. A mí me hacían falta, ¿no? Y me era muy fácil darme cuenta, básicamente vivo el 70% de mi vida en el trabajo. Y ahí me daba cuenta muy fácil, me hace falta vivir recto, me hace falta estar todo el tiempo compartiendo. Y como no lo hago, las flechas del maligno me llegan de pechito, ¿no? Ahorita, pues, con todas las cicatrices que me cargo, me costaba mucho trabajo ver esta escritura como un discípulo. Es muy fácil leer la Biblia cuando se la vas a aventar a la otra persona. Pero cuando la lees, para entender el concepto, si te das cuenta, híjole, sí me hace falta. Entonces Heriberto me preguntó, ¿estás preparado? Dije, voy a estar preparado el domingo, pero ahorita no. Y por eso no subí a su casa, porque no me tocar los demás. Pero la idea es esa. Yo no me salvo, tú no te salvas. Nadie en este mundo puede evadir las flechas del maligno si no tiene estas armas que Dios mismo da. Por eso la escritura del principio, ¿no? O sea, fortalezcanse en el Señor porque no pueden. Pero si se fortalecen en el Señor tendrán estos elementos. Hasta ahorita nada más vamos en la fe y ya desde aquí Dios nos dice, necesitan aguantar los bombazos, ¿no?
Cambia de versículo. Y aparte del escudo, ahora sí menciona, aparte de defender, hay que dar golpes también. Y dice, y su espada, tendrán que portar la espada del Espíritu, menciona la Escritura, que es la palabra de Dios. De todas las defensas que tenemos, que sí necesitamos bastantes, tenemos el peto, tenemos el cinturón, tenemos el calzado, tenemos el escudo, tenemos un elemento más, que este es de ataque, ¿no? Es elemento para ir hacia enfrente, es elemento para ganar terreno, y es la palabra de Dios. El concepto que traíamos de la relación con Dios aquí viene a poner orden, viene a hacer cambios en nuestra vida. De aquí hacia atrás estamos hablando de mantenernos firmes. A partir de que llega el concepto la espada, entonces es de ganar terreno. Si estamos bien, si tenemos fe, si estamos caminando en rectitud, si estamos compartiendo la fe, el elemento que hay que llegar de aquí en adelante es vivir conforme a la palabra, correctito, ¿no? Y llevarla a la gente que lo necesita. En este concepto de la palabra de Dios, a mí me llama mucho, si se acuerdan, todo el episodio de Jesús en el desierto. La forma en la que Jesús se defendió no fue con lo que él tenía puesto, no fue con elementos físicos. Se defendió del diablo con la palabra, ¿no? Tenía su espada y dijo, te voy a devolver los golpes. Con la palabra de Dios. Nuestra idea es la misma. ¿Estamos siendo atacados? ¿Hay que defendernos? Sí. Pero también vamos contra el mundo, y el mundo necesita escuchar la palabra de Dios. Hasta ahorita las 5 convicciones son esas. Necesitamos vivir plenamente en el concepto de que somos salvos a través de la muerte de Jesús en el cinturón. Vivir una vida recta, protegiendo nuestro cristianismo, viviendo correctamente en nuestro peto, compartiendo la fe en nuestro calzado, defendiéndonos de todo desafío con nuestra fe y atacando con la palabra de Dios. ¿Hasta aquí todos bien? Falta el casco. El casco, en ese mismo versículo, exacto. El casco de la salvación. No sé ustedes, pero a mí no me caía esa escritura de primera. La salvación, ¿por qué? Y luego me puse a analizar, y la palabra salvación es una palabra muy interesante porque se refiere a muchas cosas, ¿no? Puede cambiar de definición. Pero la salvación que habla ahí es una salvación que habla también en otra escritura. Y vamos a leerla. Vamos a leerla, supongo que sí la conocen. Está en Juan 3, 16. Juan 3, versículos 16 y 17. ¿Sale? ¿Alguien puede apoyarme a leerla? Juan 3, sí, 16 y 17. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Salvar, esa palabra y esta son igualitas. La salvación a través de Jesús. El mismo concepto que vimos al principio con el cinturón. Ser conscientes de la verdad, que es la salvación a través de Jesús. Aquí se vuelve vivo y está en el casco, no en cualquier otra parte, está en el casco. Ser conscientes de que somos salvos nos protege. A la iglesia en Éfeso la iba a proteger de todas las ideas, de todos los ataques, de todos los desafíos espirituales, porque eso eran. Se iban a proteger en su mente, en su cabeza, sabiendo que estaban peleando por ser salvos. No estaban peleando por riqueza, no estaban peleando por poder, porque eso había en ese momento, ¿no? La riqueza y el poder les encantaba. Estaban peleando por ser salvos. Si eso lo tenían en su mente y protegían con su mente eso, que iban a ser salvos, les iba a ser fácil desafiar todo aquello que viniera en su contra. Mencionan la salvación antes que la espada, como decía el sireno. Vístanse con el casco de la salvación y tengan la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Terminas de protegerse y entonces atacas. Pero en todo momento, al mismo concepto que les expliqué el cinturón, en la cabeza tener en la mente todo el tiempo, estamos peleando por ser salvos. El propósito hacia donde vamos es la salvación. Si no tenemos eso en mente, nada de lo anterior tiene sentido. Podrás proteger pecho, piernas, pies, brazos. Si no proteges la cabeza, que te vaya bien. Y Pablo lo sabía. Para proteger lo que cubre todo lo demás, protégelo con
la salvación.